¿Tienes dudas sobre cómo utilizar de manera adecuada las comillas en tus textos? Si es así, quédate, porque en este vídeo voy a explicarte cómo puedes hacerlo. Hola, me llamo Ruth María Rodríguez, creadora de la escuela para escritores verbalina.com, desde donde puedo ayudarte a mejorar la calidad literaria de tus obras a través de mi programa de narrativa, mis cursos online y mis mentorías para escritores. Como sabes, el objetivo de este canal es la narratología, es decir, lo que me propongo es explicarte recursos y herramientas que puedes aplicar en tus novelas y relatos y que te van a ayudar a contar las historias. Pero mi objetivo no es explicarte las reglas ortográficas y gramaticales. Esto es porque tienes acceso a estas reglas desde la escuela. Allí seguramente las has aprendido muy bien. Y si no es así, si no se ha dado ese caso, tanto en internet como en la biblioteca hay un montón de libros y tienes un acceso muy sencillo a estas reglas. Sin embargo, en una de mis clases surgió la pregunta sobre cómo utilizar las comillas y aunque esto, como decía, excede el objetivo que me marco con este canal, esto no es sobre narratología, pero sí que es una duda de mis estudiantes, he pensado que también tú tengas esa duda. Si es así, quédate porque espero despejártelas con este vídeo. Como sabes, las comillas son un signo ortográfico y en español podemos utilizar estos tres tipos de comillas. En primer lugar, tienes las comillas angulares, que también se llaman comillas españolas. Estas comillas quizás no sean las más accesibles a través de los teclados, ¿no? De los ordenadores, las tablets, etc. No es lo que podemos teclear con más facilidad, pero lo cierto es que son las que se prefieren para los textos impresos, para las publicaciones, etc. También tenemos las comillas inglesas, que son esas dos rayitas que se ponen al principio y al final de la palabra o palabras que queramos enmarcar con las comillas. Se recomienda que el uso de estas comillas inglesas sea secundario, es decir, que primero se pongan las comillas angulares o españolas y luego si hay que remarcar algo dentro de ese espacio entrecomillado por las comillas angulares, se tome las comillas inglesas. No obstante, como esas comillas angulares no son tan fáciles de escribir como comentaba con anterioridad, estas comillas inglesas sustituyen al uso que se daría a esas comillas angulares. Y por último tenemos las comillas simples. Las comillas simples son las que en lugar de escribir esas dos rayitas al principio y al final de la palabra o palabras que queramos enmarcar, escribimos solamente una rayita. Estas comillas simples tendrían ese uso terciario, es decir, primero irían las angulares, luego irían las comillas inglesas y por último irían las comillas simples. O en el caso de que estés escribiendo un texto donde no puedas escribir las comillas españolas o comillas angulares, ya sabes que primero irían las comillas dobles o inglesas y dentro de ese espacio, si tienes que señalar algo, serían las comillas simples. Quizá te estés preguntando cómo hay que escribir las comillas. Bueno, en primer lugar, tienes las comillas que abren ese espacio que quieres entrecomillar. El espacio que quieres entrecomillar es o una palabra o varias palabras. Bueno, pues esa comilla que abre eso que quieres entrecomillar tiene que ir pegadita a la primera palabra. No puedes dejar entre la comilla y la palabra ningún espacio en blanco, tiene que ir pegadita. Y del mismo modo, la comilla que cierra lo que quieres entrecomillar también tiene que ir pegadito a la última palabra, sin dejar ningún espacio entre palabra y comillas. ¿Y dónde puntuamos? Si tenemos que poner un punto y coma, una coma, ¿dónde lo ponemos? Siempre detrás de las comillas de cierre, a no ser que ese punto o esa coma esté dentro de la frase o frases que estés entrecomillando. Imagínate, por ejemplo, que quieres transcribir un párrafo largo. Lo vamos a ver en los ejemplos que te voy a poner más adelante.
Pero bueno, te lo adelanto ya. Si vas a escribir un párrafo compuesto por varias frases, como sabes, cada frase finaliza con un punto. Bueno, pues esos puntos sí van evidentemente dentro de esas comillas. Me refiero a si tienes que puntuar fuera de las comillas. En ese caso, ese punto y coma, esos dos puntos irían pegaditos al signo de las comillas de cierre. Quizás te estés preguntando cuándo utilizar las comillas. A continuación voy a explicarte los usos más frecuentes. En primer lugar, las comillas sirven para enmarcar citas textuales. ¿Qué es una cita textual? Bueno, pues cuando transcribes palabra por palabra lo que otra persona ha dicho o lo que has leído en determinado libro, por ejemplo, etc. Es decir, esa cita textual es cuando se transcribe palabra por palabra. Pues bien, este sería el primer uso de las comillas. Y dentro de las citas textuales te puedes enfrentar a que esa cita sea breve o sea más larga. Vamos a ver dos ejemplos sobre esto. Y si además de interesarte por la ortografía y gramática, también te interesa aprender recursos que te van a ayudar a escribir tus historias, a crear tus personajes, es decir, técnicas narrativas, etc., te invito a que eches un vistazo a mi programa de narrativa. Tienes el enlace un poquito más abajo. Este primer ejemplo es de una cita textual breve. Cervantes dijo: amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Como puedes observar ahí, esas palabras que se dice que son exactamente las de Cervantes, es decir, las hemos transcrito, son las que van entre comillas. En este caso hemos optado por las comillas dobles o comillas inglesas porque son, como comentaba con anterioridad, las que tienes un acceso más fácil desde tu ordenador. Pero, como te he explicado antes, también son correctísimas aquí las comillas angulares o españolas. Y este es otro ejemplo. En este caso es una cita textual más larga. Aquí tienes el comienzo del Señor de los Anillos de Tolkien. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Bueno, pues como ves en este ejemplo, el fragmento que hemos transcrito es más largo. Entonces, no solamente se utilizan las comillas al principio y al final del fragmento, sino que además se tiende a hacer una sangría más amplia en el margen izquierdo de este párrafo entrecomillado y también se suele dejar un espacio en blanco entre el párrafo previo y la cita textual. Vamos ahora con el segundo uso más común para las comillas. Y es cuando se quiere remarcar alguna palabra, bien porque sea una palabra vulgar o porque esté dicha con ironía, etc. Es decir, cuando utilizamos las comillas de esta manera, lo que estamos es señalando el carácter especial de una expresión. Y aquí tienes un ejemplo. Mi vecino es muy trabajador. Al entrecomillar la palabra trabajador, lo que estamos es dotándola de ese carácter especial. Estamos señalando que esa palabra la estamos diciendo con ironía. También puedes utilizar las comillas para enmarcar una palabra que no está en nuestro idioma, ¿no? Que sea una palabra de otro idioma, ¿vale? Ya sabes que empleamos anglicismos, por ejemplo, con mucha frecuencia. Bueno, pues esas palabras, lo correcto es escribirlas en cursiva. Pero en el caso de que estés trabajando con algún dispositivo que no tengas la cursiva a mano o que lo estés escribiendo de forma manuscrita, al no disponer de cursiva puedes utilizar las comillas para enmarcar esta palabra. También puede darse el caso de que ese fragmento donde esté inserta la palabra en otro idioma esté todo en cursiva. En este caso también utilizarías las comillas.
Aquí tienes un ejemplo. Me hicieron ghosting. Ghosting es una palabra del inglés, entonces lo correcto es escribirlo en cursiva, pero si no disponemos de cursiva, lo entrecomillamos. De la misma manera, vuelvo a repetirlo, aunque aquí estás viendo que todo lo escribo con las comillas inglesas o comillas dobles, es porque son las que tenemos este uso más frecuente, pero es correctísimo emplear las comillas angulares o españolas. El tercer uso más frecuente que tenemos para las comillas es el de delimitar el título de un fragmento o de una obra que esté inserta en una colección de obras o en una obra más extensa. Esto es así, por ejemplo, en el caso de los relatos que pertenecen a un libro de relatos. Un ejemplo puede ser Cielo abierto, y cielo abierto iría entrecomillado, es un relato del libro Segundas personas de Félix Chacón. Bueno, y ya que has aprendido el uso más frecuente de las comillas, quizá te estás preguntando para qué no se utilizan. Bueno, pues las comillas no se utilizan para marcar nombres propios. Por ejemplo, yo puedo decir que he estudiado en la Universidad de Castilla-La Mancha o que he estudiado en el Colegio María de Padilla y ni Castilla-La Mancha iría entrecomillado y tampoco María de Padilla. O nací en el Hospital Virgen de la Salud. Virgen de la Salud tampoco iría entrecomillado. Esos nombres propios no se entrecomillan. Tampoco irían entre comillas pues, el título de colecciones o de libros sagrados, como por ejemplo la Biblia, etc. Esto era lo que quería contarte hoy. Como comentaba en la introducción al vídeo, se sale de lo que es la narratología y de lo que es el contenido habitual de mi blog, pero espero que también te haya resultado útil. Nos vemos entre líneas.